días a todos bueno, como siempre, pues muchísimas gracias por seguir las actividades del Instituto Séneca. Algunos sois fieles seguidores y otros os incorporáis hoy por primera vez, pero vamos, a todos mi bienvenida. Entre vosotros hay incluso alguna persona que está realizando todavía sus estudios de grado y que no descarta dedicarse en el futuro a la carrera académica, así que confío en que las actividades del Séneca satisfagan vuestra curiosidad por el mundo clásico. Bueno, como sabéis, lo comentaba también ahora antes de empezar la sesión, que generalmente estas actividades eran presenciales, lo que nos daba la oportunidad de recibiros en la Carlos III y además pues de arropar debidamente al ponente, ¿no? Y además charlar, ponernos al día de nuestras vidas. Pero bueno, el ritmo de vida que llevamos, pues como sabéis, dificulta desplazarse y especialmente para quienes sois de fuera de Madrid, lo que nos ha llevado a ver razonable, aunque no sea lo que más nos satisface, pues optar por las conferencias online. En fin, esto no significa, por supuesto, que no tenga que seguir rigiendo el ambiente de cordialidad, de, entre comillas, desenfado de los encuentros presenciales, de modo que sentíos con total libertad para, al final de la intervención del ponente, hacer las preguntas, observaciones, sugerencias que queráis, como siempre. Ya sabéis que todo lo que organizamos es para que aprendamos todos, así es que eso, sentíos con total libertad. Bueno, buenos días también y mi gratitud al profesor Alfredo Barrio por haber aceptado la invitación para ser nuestro ponente hoy. En realidad, esta es una conferencia que estaba prevista desde hace muchísimo tiempo, pero que por distintas razones pues hemos debido posponer. Pero hoy por fin ha llegado el día. El profesor Obarrio es catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Valencia y, por tanto, como es lógico, es licenciado y doctor en Derecho, pero es también licenciado en Filosofía y Letras y, más concretamente, en Geografía e Historia, lo que creo que se refleja en buena parte de sus investigaciones, que no se dedican solo al derecho romano de los romanos, como decía Orestano, este insigne romanista italiano, sino que abordan la huella dejada por este ordenamiento en todas las épocas sucesivas que jalonan la historia de la cultura jurídica europea. Como sabemos, no es nada fácil realizar este tipo de estudios, pues exigen conocer bien el contexto político, económico, filosófico de esos otros periodos y, lo que es más importante para quienes nos dedicamos al derecho, conocer las particularidades de sus fuentes de producción del derecho. Bueno, pues los trabajos del profesor Obarrio se introducen en esos difíciles caminos. Ilustrativos creo que son al respecto los títulos de algunas de sus monografías de carácter, podríamos decir, más general, por ejemplo, Pervivencia del derecho romano en los reinos hispanomedievales, Derecho foral y común en el antiguo reino de Valencia, pero lo mismo ocurre cuando se ha ocupado de temas más circunscritos, por ejemplo, en materia de derecho de familia y sucesiones, o sea, en relación con lo que ha escrito acerca de la sucesión ab intestato, el testamento nuncupativo, la donatio propter nuptias o la preterición, y lo he referido siempre a su recepción en la corona de Aragón. Incluso los proyectos de investigación de los que ha sido investigador principal tienen este sello, diríamos, extramuros de la Roma clásica, porque, por ejemplo, uno de ellos se titulaba El derecho romano en la legislación civil de la República de Cuba. Bueno, es autor de una abundante producción científica en la que se ha interesado por cuestiones de derecho procesal, por ejemplo, los procedimientos por contumacia, el interdictum uti possidetis, la prueba testifical en las costumbres de Tortosa, y en los últimos años ha publicado varios trabajos que se inscriben en esa corriente surgida en el mundo anglosajón denominada Law and Literature, y concretamente dentro de las distintas vertientes o aspectos que trata, él se ha ocupado sobre todo de lo que es el derecho en la literatura, no derecho y literatura, derecho en la literatura, con títulos tan sugerentes como El mundo jurídico de Franz Kafka, Jorge Luis Borges frente al nacionalsocialismo, Tolerancia frente a la intolerancia en la obra de Stefan Zweig, este último en prensa y que yo espero leer pronto porque es un autor por el que siento especial debilidad. Bueno, el profesor Obarrio, además de autor prolífico,
es recensor prolífico, pues recensiona buena parte de la literatura romanística española y de historia del derecho que se publica cada año. Muy probablemente haya hecho la recensión de las monografías de muchos de los que hoy estáis conectados. O sea, he contado 77 recensiones en su currículum. Bueno, viendo el currículum del profesor Obarrio, se aprecia que es un universitario en el auténtico sentido de la palabra, porque además de a la investigación, que sin duda es un aspecto muy importante de nuestra labor, ha dedicado mucho tiempo y energías a formarse como docente, asistiendo a cursos, impartiéndolos él, participando en proyectos de innovación. Pero asimismo se ha implicado en la mayoría de las veces ingratas tareas de gestión universitaria, siendo en dos periodos de su vida distintos, uno de ellos, el momento presente, si no estoy equivocada, director del Departamento de Derecho Romano y Eclesiástico del Estado, entre muchas otras funciones. Es además evaluador de varias revistas españolas de Derecho Romano, como por poner solo algún ejemplo, la Revista General de Derecho Romano, Iustel o Glosa. Es asimismo miembro de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Romano y asiduo a sus congresos anuales, así como a las jornadas internacionales de Derecho Administrativo, Medioambiental y Fiscal Romano, organizadas por el profesor Antonio Fernández de Buján. Y bueno, hoy está aquí para hablarnos de un tema muy sugerente que aun no siendo de derecho romano, bueno, digo yo en principio porque como no sé exactamente de qué es lo que nos va a contar y qué conexiones puede entablar con los derechos romanos, yo me estoy anticipando, pero bueno, digo, en cualquier caso, si nos dejamos llevar solo por el título, es un tema que encaja muy bien entre las actividades del Séneca porque como sabéis, pues nuestro instituto se ocupa de promover la investigación sobre la antigüedad clásica, pero también su legado a lo largo de la historia medieval, moderna y contemporánea. Y bueno, como digo, hoy nos va a hablar de un argumento muy sugerente en el que ha trabajado junto con Sandra Adams, una doctoranda a quien dirigió una tesis, bueno, ahora ya doctora, dirigió una tesis defendida en 2018 con el título Antígona, el derecho frente a la conciencia, y que ha derivado en una monografía titulada Antígona, relectura de un mito de la antigüedad, publicada por la editorial Dickinson en 2022. Bueno, como la mayoría de vosotros conocéis de sobra los méritos del ponente, pues yo me he limitado a unas ligerísimas pinceladas y la verdad que la mejor presentación de sí mismo la hará él con su exposición. Sin más prolegómenos, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias, querida Consuelo. Lo primero, como no puede ser de otra manera, son palabras de agradecimiento, primero a tu persona, también a Rosa y al instituto, ¿no?, que una labor tan espléndida hace. Bueno, la presentación que has hecho mía, he llegado incluso a creérmela, de tan extensa y tan generosa que ha sido, ¿no? Bueno, eso demuestra que uno ya va cumpliendo una cierta edad y con la edad es lógico que uno vaya publicando alguna que otra cosa. No sé si de nivel o no, no me corresponde a mí, pero sí que lo hago con plena convicción, solo escribo sobre aquello en lo que creo, ¿no? Y vivir de las creencias pues nos hace, en cierta manera, ser seres más libres, ¿no? Y de libertad habla también y de conciencia el personaje y la obra de teatro que hoy traemos a colación, que es nada menos que Antígona. Y voy a empezar con un pequeño preámbulo, ¿no?, que nos puede servir de enganche al tema que hoy vamos a abordar. Siempre digo que los libros me salvan y la literatura en especial me ayuda, ¿no? George Eliot, en una novela que es todo un clásico, Middlemarch March, dice lo siguiente: en antiguos oráculos se llamaba sedienta de justicia a una tierra arcaica. Allí todos los esfuerzos iban encaminados al orden y a un gobierno perfecto. Dime, ¿dónde se encuentra ahora esa tierra? ¿Qué pregunta? Donde siempre ha estado, en el alma de los seres humanos. Efectivamente, Antígona siempre ha estado en el alma de los seres humanos porque es un personaje sedienta de justicia. Y por eso se ha convertido en un arquetipo, en un mito. Y decía Carlos Fuentes en una obra que se titula La nueva novela hispanoamericana, dice lo siguiente: los mitos griegos se convierten, por lo tanto, en el océano en el que confluyen los ríos de todas las naciones, el gran mar en el que navegan los barcos de los escritores. Los mitos forman parte de nuestra tradición y forman parte de nuestra esencia
más querida, ¿no? Con relación a la elección del tema, la Antígona, yo siempre he tenido muy presente esa afirmación que tiene, que escribió Stefan Zweig, ¿no? En la creación artística. Dice lo siguiente: el milagro solo comienza para nosotros cuando un libro, único entre 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, sobrevive gracias a su entelequia, a nuestro tiempo y a muchos tiempos más. Es verdad, ese milagro se llama Antígona. Por eso Antígona es la obra más versionada a lo largo de la historia. Si cogiéramos todas las versiones que se han dado a lo largo de la historia sobre Antígona, nos daríamos cuenta que podríamos, como hizo el profesor Bañuls, escribir un libro de más de 500 páginas donde se menciona someramente las distintas versiones. Solamente si cogiéramos las versiones que en España se ha hecho en el siglo XX, nos daríamos cuenta que superan la veintena con creces. Yo personalmente siempre me quedaría con la de María Zambrano, con la de Espriu y con la de Pemán. Pemán es la más clásica. La de Espriu hace más referencia a la guerra civil, y la de María Zambrano es la más poética, sin ningún género de duda. Para mí la más hermosa. Al inicio de un libro tan singular como el que escribiera Ismael Cadaré, un escritor albanés por el que yo tengo verdadera predilección, dice lo siguiente. Es un libro que escribe sobre Esquilo y dice: es natural que sienta curiosidad por saber cómo trabaja un escritor, conocer sus antojos, su horario, el estudio que posee. Con los escritores de la antigüedad, cuya vida entera, y no solo la anterior, está envuelta en el olvido, ese deseo se torna en un sueño obsesivo. Todo parece lejano, inexistente. Sin embargo, existió una mano que escribió las tragedias inmortales, una mano que sostuvo un instrumento punzante, que letra a letra y renglón a renglón las compuso. Existió una casa, un aposento donde dieron la luz por primera vez. Cierro comillas. Sin duda, esta curiosidad, hecha necesidad, es la que sentimos cuando nos acercamos a los libros o a los textos clásicos, ¿no? No solo como una pasión, sino casi como una reverencia, porque nos ayudan a descubrir, a analizar, nos enseñan a vivir. Steiner lo decía así en uno de sus clásicos libros, y el profesor Villena nos dice lo siguiente: si estamos fuera de la tradición, estamos fuera de la cultura. Y hoy, por desgracia, esta afirmación, repito, si estamos fuera de la tradición, estamos fuera de la cultura, los romanistas las vivimos en primera persona, porque los positivistas tienden a relegar al cajón del olvido al derecho romano como si fuera un ser arcaico que carece de sentido. Y yo siempre digo que si la cultura queda relegada de las aulas de la universidad, cerremos la persiana de la universidad y montemos escuelas de negocios. Pero ahora sí, la universidad es cultura, y la cultura se construye a través de la tradición, de esos textos que han sido las catedrales de la sabiduría y que son, en el caso del derecho, el corpus juris, pero si nos remontamos casi 1000 años antes, las 12 tablas, ¿no? Tan necesarias que incluso si cogemos alguno de los textos como la pequeña narración de Clarín, El cura de Vericueto, vemos que la tabla tercera aparece reflejada en ese texto de manera literal, con lo cual en la literatura recobran vida, ¿no? Si el análisis que realiza Villena no nos parece ni erróneo ni exagerado, como acabo de decir. Si observamos el panorama sociocultural, podremos comprobar que hay una opinión muy difundida y ciertamente poco razonada, de que solo lo novedoso merece nuestra atención. Argumentaciones como esta silencian el criterio de calidad y relegan al olvido los grandes libros del pasado. Esta triste realidad lleva a preguntarnos si ya no somos capaces de apreciar el valor de aquellos textos que llevan miles de años esperándonos, obras que cuando las descubrimos, las leemos y las comprendemos, nos llenan de gozo y de sabiduría. Gran descubrimiento los llamamos.
La Antígona de Sófocles lo fue para nosotros. Lo fue porque gracias a su estudio comprendimos la verdad de la afirmación de Zubiri. No es que los griegos sean nuestros clásicos, es que, en cierto modo, los griegos también somos nosotros. Si nos acercamos a sus personajes, pronto comprobaremos que Antígona exige un tiempo de lectura sosegado, largamente esperado. Su verdad no se nos revelará con una lectura presurosa. Diría más, si ésta no provoca en el lector un cambio de orientación que le sitúe más allá del pulido lenguaje, de sus intrincados diálogos y de sus discursos razonados, no se abrirá a nosotros ni a la 10ª lectura, por esforzada que ésta sea. Solo entonces surgirá como una luz liberadora de la conciencia esa autenticidad que Antígona esconde, aquella que nos indica qué senda debemos recorrer. Y lo hará aun cuando no estemos preparados para ese largo y tortuoso viaje por la decencia. Pero ella espera, pero su espera reclama una respuesta. De no darla, como nos dirá Saramago, verteremos nuestra conciencia en el color de la sangre y en la sal de las lágrimas. De forma recurrente leemos que Antígona es una de las grandes tragedias clásicas, y ciertamente lo es. Lo es porque es una obra en la que no importa el periodo transcurrido desde su escritura, su temática y sus personajes trascienden en el tiempo. Lo es porque enseña una forma de mirar lo que acontece hasta sus últimas profundidades, y al hacerlo, los hilos del drama se anudan, tejiendo una densa retícula que sigue viva en el ambiente que respiramos y en la sociedad en la que vivimos. Por esta razón, ni sus personajes ni sus diálogos envejecen, muy al contrario, los sentimos como queridos compañeros de viaje. Pero, sobre todo, lo es porque forma parte, como diría Zweig, de la proposición entre un ser humano y su destino, un destino en el que solo en la desgracia se sabe, en verdad, quién es el ser de cada persona. En esa desgracia, Antígona forma parte, la mejor parte, de esos personajes dramáticos que no dudaron en entrar en conflicto con un ambiente que distaba de la tarea ética para la que había nacido. Leído esto, que es una parte de la introducción a la que empecé a redactar Antígona, me pregunto y os pregunto, ¿por qué leemos Antígona? Es decir, ¿por qué leemos a un clásico? Y no hay una única respuesta, no puede haberla, porque solo podemos ofrecer, siempre que leemos un libro, un conjunto de porqués variables en el tiempo y en el espacio, porque la opinión que hoy pueda tener de Antígona seguramente mañana cambiará, y que nos obliga a leerla y a releerla continuas veces, una y mil veces. Nunca nos cansamos de leer un clásico, porque cada vez que lo leemos descubrimos nuevos escenarios, nuevos y sugerentes contenidos. Yo creo que eso lo hemos percibido todos, ¿no? Y cuando leemos a un clásico, siempre recuerdo, y así se lo hago a ver a mis alumnos, esa obra imperecedera que yo creo que todo el mundo debería leer, que es la obra de Josep Pla, Cuaderno Gris, que es un conjunto de anotaciones cuando él era muy joven, ¿no? En una dice lo siguiente: venimos de los libros, hemos leído y leemos libros. Creemos que hemos vivido porque hemos leído libros. Fin de la cita. ¿Se puede decir algo más hermoso? Hemos vivido porque hemos leído libros. Cuando Stefan Zweig en uno de sus relatos comenta que está de viaje y conoce y se hace amigo de un grumete, y lo que le sorprende es que él no había leído ningún libro. Después de muchas charlas, y se había hecho una cierta amistad, y entonces se pregunta qué sería su vida si no hubiera leído los libros, y entonces siente un vacío. Mi vida no sería nada sin los libros que me han acompañado. Yo puedo decir lo mismo y no soy Stefan Zweig. Y es una gran verdad, porque en cierta manera, si nos damos cuenta, estamos hechos de fragmentos de papel, de fragmentos de fotogramas, de pequeñas historias que nos ayudan a crecer y a vivir. Desde luego, a mí Antígona me ha hecho crecer y me ha hecho comprender lo que es la vida un poquito más. Ahora bien, cabe una segunda pregunta: ¿por qué es un clásico? Y yo diría
que para nosotros Antígona es un clásico porque cuando lo leemos somos conscientes de que los libros nos descubren, nos analizan, nos enseñan, como he dicho que decía Steiner, ¿no? Sin ellos seguramente no seríamos lo que somos, seres que encontramos en el logos, en la razón, en la palabra, pero también en los mitos, una herencia que forma parte de nuestro ser más profundo y verdadero, una herencia que forma parte de una cultura viva y gratificante. Así entendemos que debería ser la cultura y los clásicos. La pregunta es, ¿pero realmente lo es? ¿Lo es para nuestros alumnos? Cuando yo a veces les digo que si cogen el prefacio de Aurora de Nietzsche, él hace una exclamación hiriente. Es como un grito, aprender a leer bien. Yo me conformaría con que aprendan a leer. Ya no bien, no sé si bien. Pero cuando uno ve el metro y están todos los chicos con los cascos y el móvil, de vez en cuando encuentro un unicornio. En Navidad había una chica al fondo con un libro en la mano y yo dije, wow, un milagro se ha hecho y justo en la antesala de la Navidad. Los milagros existen y existen los clásicos para que los comprendamos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de los clásicos, Ortega decía sobre Antígona, hable de lo que hable, está siempre hablando de nosotros mismos, los hombres actuales, porque nosotros estamos hechos de pasado, el cual seguimos siendo. Y eso nos lleva a Eliot, ¿no? En el primer coro de la Roca dice que el pasado es el presente y el presente está hecho de futuro y ambos tiempos, presente y pasado, forman parte del pasado. Y es verdad, nada nuevo descubrimos, no existe el adanismo, eso que ahora parece que está tan presente, ¿no? Descubrimos algo nuevo, bueno, pues si rascamos un poco nos damos cuenta de que todo tiene un origen, ¿no? En tercer lugar, yo creo que debemos de acudir a Antígona no solo porque forma parte de un pasado tan propio y tan querido, ¿no? Sino porque forma parte de una tragedia familiar nacida de una maldición. Y esa tragedia familiar la vemos en nuestro tiempo y la vemos a lo largo de la historia de la humanidad, pero seguramente donde adquiere con mayor fuerza es en Edipo rey y en su traslación que es Antígona. Claro, empezamos con Edipo de rey muy brevemente, ¿no? Edipo, sin saberlo, mata a su padre Layo y se casa con su madrastra. La tragedia es, él se ciega los ojos, se los arranca y inicia un peregrinaje. Y encima la ciudad de Tebas cae presa de la peste. Mayor maldición no cabe. La tragedia está cernida, ¿no? Y la tragedia es aquella donde no cabe a diferencia del drama, no hay solución posible. Sabes que el final está escrito de antemano y es un final feliz, ¿no? Y esa tragedia se traslada ya de manera sin paliativo posible en la familia de Edipo. Tiene 4 hijos, 2 varones, Polineces y Teocles, y dos mujeres, Antígona e Ismene. Y la tragedia nos la describe, bueno, se describe a lo largo de toda la tradición griega, ¿no? Cogemos las fenicias, por ejemplo, y ya aparece. Hay un pacto entre hermanos, un pacto por el poder, y el poder siempre está presente a lo largo de la historia. Es quizá el gran leitmotiv de la vida, ¿no? El acceso al poder. Se reparten anualmente la ciudad y el gobierno de Tebas. El primero que entra y se entronca rey es Eteocles. Al año tiene que ceder el trono a su hermano Polineces, pero no lo cede, ¿cómo no? Una vez aposentado en la poltrona del poder, no la cede. ¿Qué hace este? No simplemente reclamarlo, sino que coge el ejército de los argivos y ataca la ciudad con la intención de asolarla. El resultado es una lucha fratricida en que los 2 hermanos fallecen. Ahí se inicia la tragedia, porque el resultado es que Creonte, el tío de ahora solo ya Ismene y Antígona,
se convierte en el nuevo señor de la ciudad. Antígona habría que leerla porque se acoge a un antagonismo como temática, y el antagonismo siempre está presente en el tablero de la política, pero también en el tablero de la vida. Todos los temas que podamos escoger de la vida están en Antígona. Es imposible, hombre, si me habláis de inteligencia artificial no, pero todos los temas, eso es un subtema, todos los grandes temas de la humanidad están presentes. Si cogemos el ámbito de la religión, se plantea la dicotomía entre los dioses subterráneos y la polis, los dioses de la polis. Si hablamos de la esfera política, nos acercamos a un tema que es el de la justicia frente al castigo, crimen y castigo. Dostoyevsky sale a la palestra. Si nos acogemos al derecho, el tema de nuestra vida, la ley natural frente al derecho positivo. Si me apuráis, volvemos al siglo XVIII. La polémica entre antiguos y modernos. ¿Quién es el antiguo y quién es el moderno? ¿El que defiende el derecho positivo y el que repudia el derecho romano? ¿Somos nosotros los antiguos por defender una tradición? ¿Son modernos quienes quieren acabar con la tradición? Es decir, con quien quiere lobotomizar su cerebro para reprimir su pasado, su herencia materna y paterna. Pues para nuestros queridos colegas, lobotomizados o no, no es el momento para pronunciarme. Me he pronunciado por escrito y por verbalmente. Pues somos seres a erradicar. Abono para mejores tiempos, ¿no? Pero también la esfera familiar. Familia frente a la polis. Oh, gran tema. El Estado lo es todo, incluso el Estado, incluso los hijos forman parte del Estado. Se dijo hace no mucho tiempo por alguna ministra. No sabía yo que los ministros pagaban las facturas de mis hijos. Y eso está presente en Antígona como en muy pocos lugares. Me está indicando que ahora la batería no lo tenía bien enchufado. Pero voy más allá. Está otro tema que es de auténtica actualidad. ¿Cómo no? La disyuntiva entre hombre y mujer. La mujer que lucha, la mujer que es tenaz, la mujer que es sufrimiento, pero también es debilidad. Fijaros, toda la literatura, a veces pensamos que la literatura griega, los personajes de las mujeres van a ser personajes apocados, nada más alejado de la realidad. En la literatura, si nos cogemos a las tragedias griegas, donde, como dice Jacques Romilly, son una pura reflexión sobre el ser humano, como lo es Antígona, de ahí su importancia, ¿no? Y es un envite, yo diría más, es un combate, como se canta en el coro y me anticipo, como se canta en el primer coro de Antígona, ¿no? Donde dice, ¿qué es el hombre? Gran pregunta. De nuevo, preguntas sobre el ser y el devenir del ser humano. Y dice, el hombre lo ha conseguido todo, dice, ha sido capaz de dominar los mares, la tierra, ha sido capaz de crear las palabras y el alado pensamiento, literalmente, con una belleza poética como solo en Antígona se puede leer, ¿no? Pero el hombre se halla ante una disyuntiva, elegir entre el camino, entre el bien y el mal, y repudiaré de mi mesa aquel que elija el camino del mal. Ostras, y uno lee esto y dice, wow. Bueno, claro, pensemos que Antígona es capaz de decir, yo no he nacido para el odio, sino para el amor. Solo falta ya que suena la música de Max Steiner y Vivian Leigh diciendo a Dios pongo por testigo. Se adelanta 25 siglos. Pero si nos cogemos a todo, como yo digo, claro, la idea en Grecia es que la mujer, la idea genérica, pero casi si me apuran en Roma, es la mujer es nodriza y se dedica a la rueca. Es decir, es un recipiente, se llega a decir en algunos textos de la literatura griega. Pero sin embargo, las mujeres son unas mujeres de una tenacidad tremenda. Pensemos en Écuba, esa mujer que
al ver que sus hijos son asesinados, se convierte en una loba herida y consigue matar a su agresor. Pero en Electra, en Medea, o sea, mujeres que dices, wow, o sea, es que no me gustaría tenerlas enfrente, por lo menos en una posición. Pero podemos encontrar mujeres astutas, Medea, Écuba, Clitimestra, fuertes y dominantes o gobernantes, el caso de Clitimestra, nobles y mentirosas, Medea y Clitimestra, de nuevo, piadosas y orgullosas o sumisas, Ismene, la hermana, heroínas, la clásica, Antígona, vengadoras y violentas, incluso profetisas, Casandra, esposas ejemplares, hijas ejemplares, Orestes y Electra, pero así, o mujeres fieles o infieles, Penélope, la fiel, o Clitimestra, la infiel, y así sucesivamente. Es decir, el panorama es variopinto, recoge la vida en toda su extensión, no solo en la casa, el gineceo, ¿no? No solo. De hecho, cuando abrimos Antígona, te das cuenta, las primeras páginas, al alba salen del palacio, la polis siempre está presente en la obra, siempre, no es el campo. Salen de la casa a temprana hora, cuando despunta el alba, para contar que un hecho que nadie puede escuchar. Han salido de su aposento. La mujer sale para contar algo muy grave. ¿Te has enterado? Le dice Antígona a Ismena, el decreto. Ismena no se entera nunca de nada, y dice, no, es un decreto que les atañe a ellas, ¿no? La casa está para las labores, fuera de esa está para la tragedia y no precisamente para el telar y la rueca. Pero sigamos. Como vemos, motivos nos da para seguir leyendo. Pero, en quinto lugar, Antígona anticipa la modernidad. ¿Por qué? Porque, como os digo, realiza las preguntas sobre el ser humano, cómo hay que vivir, qué es el hombre, un ser que claudica o un ser que mantiene principios. Antígona es un ser que, a diferencia de Creonte, Creonte es un tipo que ha pasado como arquetipo de gobernante ejemplar. Yo hubiera comprado su catálogo de principios de buen gobernante. Cuando él dice que es un buen gobernante, aquel que no antepone la amistad al bien común. ¡Wow! Yo lo quisiera como presidente. Aquel que jamás favorecerá al amigo ni al familiar. Y yo sigo diciendo, yo lo quisiera como presidente. No hablo de España, o sí, nunca se sabe. Y así sucesivamente. Claro, ¿qué pasa? Que cuando claudica, rompe sus principios porque lo que quiere es, le entra la ibris, que decían los griegos, le entra la ira. Y cuando entras en el poder, todo, o sea, ¿quién puede mandar por encima de mí? Los principios no, sino mi personalidad. Sin embargo, Antígona es el reflejo de lo contrario, es el principio es el ejemplo de la eticidad hecha principio. También nos plantea, ¿es una persona sujeta a su conciencia o a la ley? ¿Toda ley puede llevarnos a acatarla sin más? Si va en contra de nuestra conciencia, de nuestros derechos, ¿tenemos que acatarla? ¿O podemos hacer objeción o desobediencia civil? Lo veremos. ¿Qué es un individuo? ¿Un ser para la ciudad o para la familia? ¿Un ciudadano con plenos derechos o sometido al poder del Estado? Todas estas preguntas y más están en Antígona. Por eso conviene leerla y por eso yo, no sé si con escaso éxito, siempre le digo a mis alumnos que deben leer Antígona. Pero además plantea, como he dicho, el tema de la mujer. Antígona, ante la dolorosa negativa de enterrar a su hermano, no asume ni comparte el temor del decreto. ¿Qué dice el decreto? El decreto es tan lesivo que dice que no se puede enterrar al que ha atacado la ciudad, hasta ahí es lógico, podíamos llegarlo a entender en la mentalidad de la época, sino que hay que honrar a quien la ha defendido, Eteocles, pero no enterrar a quien ha querido devastarla, Polineces, pero le añade, no solo no enterrarla, sino que no se puede, para que las alimañas, la carroña, las aves de carroña puedan comer y esparcir sus restos sobre la arena de la ciudad,
y además que no se pueda llorar por la muerte de polineces. ¿Cómo puede un Estado? Ahí es el anticipo del totalitarismo. El totalitarismo significa que el Estado lo es todo, como decía Mussolini, todo con el Estado, nada sin el Estado, hasta el punto que puede entrar en la vida privada de las personas. Antígona, en el caso de Creonte, se convierte en el primer, no solo tirano, sino el precedente, o el antecedente, como queráis, de los totalitarismos del siglo XX. Porque llega a decir que una hermana no puede llorar el cadáver de un hermano, ni siquiera tiene el derecho a lo más sagrado, que es enterrar a un ser querido. Por eso Creonte llega a preguntarte, ¿qué hombre llega a preguntar a uno de los heraldos que tenían que custodiar el cadáver para que no lo enterraran? ¿Qué hombre es el que se ha atrevido a incumplir mi decreto? Es más, piensa que eso no lo puede hacer una mujer. ¿Cómo va a atreverse una mujer? Si es poca cosa. Lo dice la propia Ismene. ¿Qué somos nosotros ante un hombre? Cuando le dice, bueno, ¿tú me vas a ayudar? Y ella dice, no, hombre, no, pero es que nosotros, yo quisiera, pero nosotros, las mujeres, no somos nada contra los hombres. Y en aquella época era verdad, y hasta fechas muy recientes era verdad. Como vemos, plantea el problema de la mujer, ¿qué hacer ante una injusticia? ¿Doblegarse al poder o alzar la voz? Y Antígona no lo duda, sabiendo que no va a alcanzar el sueño de su vida, que es casarse con el hijo de Creonte y ser madre, y que va a ser presa de una muerte no deseada. Asimismo, tenemos que tener a Antígona como una heroína de la antigüedad. ¿Por qué? Porque atesora todos los principios del héroe clásico. Tiene la nobleza del ser humano. Se plantea la vida como dilema, no ante un decreto infame, ¿qué actitud voy a coger? Acatar ese decreto para así salvaguardar mi vida y tener una vida placentera, o no someterme a los dictados de la ley, sino a los de mi conciencia y acabar con mi vida. Se plantea el binomio de la acción-reacción. Vivir es combatir. Dice Miguel Varías, vivir es elegir. Y efectivamente, Antígona elige, y elige bien. Por eso Antígona ha quedado en el recuerdo, y a Creonte nadie o casi nadie lo recuerda. Ha elegido la bandera de la laicidad, una bandera que hoy está casi pisoteada de manera continua. Vive en la soledad más absoluta. Todo el mundo la deja. Ella siente ese lamento y lo dice. Nadie, porque el pueblo, el coro, todos saben que tiene razón. Pero ¿quién lucha? Luchan por ella cuando ya ha muerto. Esa es su tragedia. Representa el valor que no tiene la polis. Representa el estandarte de la polis. Ella es la ciudad, ella es la bandera de la laicidad que tendría que llevar la sociedad. Y ella es la respuesta a nuestras dudas y a nuestros miedos. En Antígona nos podemos encontrar ese refugio que cuando nosotros no nos sostiene nuestra debilidad, en ella podemos encontrar un espejo en el que mirarnos. Ella está en el muro de la historia. Los que la traicionaron está en el muro de las lamentaciones. A su vez plantea el problema de la condición ética del ser humano. En el fondo se anticipa de nuevo al imperativo kantiano, ¿qué debo hacer? Y la vida, como he dicho, obliga a elegir, como ha referido Julián Marías, ¿no? Y Antígona dice, no, ¿qué dice en ese libro que tanto me gusta, El hombre rebelde de Albert Camus? ¿Qué es un hombre rebelde? El hombre que se atreve a decir no. Eso es Antígona, y lo dijo 25 siglos con antelación. Y Borges dice, a Antígona le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos para vivir, pero ella, con su ejemplo, hizo que esos tiempos fueran tiempos buenos, tiempos de decencia, tiempos de honradez, tiempos donde uno se siente cobijado. Ojalá que nosotros podamos decir que también estos tiempos son tiempos de decencia y no malos tiempos que nos ha tocado vivir. Plantea
como hoy un mundo en crisis, la pugna entre antiguo y moderno. La modernidad teóricamente es Creonte, porque ¿qué representa la ciudad y la ley? Con lo cual, todo jurista positivista debería decir, sí, Juana, hay que cumplir. Nos guste o no, hay que cumplir el decreto de Creonte, porque representa la ley, y la ley siempre hay que acogerla. Y la antigüedad es Antígona, porque ante la ley antepone la familia y antepone sus creencias espirituales. No puede uno acoger la falsedad, la mentira, el oprobio. No puede uno denigrar a su familia, no puede uno no llorar a un muerto querido, y menos aún sepultarlo, no darle sepultura, perdón. ¿En qué lado nos quedamos? Nosotros como juristas. ¿En el derecho? Y entonces nos quedamos con Creonte, o en el de la eticidad y nos creamos con Antígona. Grave problema, grave disquisición. Y aquí no valen las dobles tintas. Aquí no cabe decir, soy Antígona, pero en clase digo que el derecho siempre se tiene que cumplir. Asumamos de una vez por todas en qué lado estamos de esta batalla. Porque esta es una batalla entre el bien y el mal. Y la cuestión es, ¿nos lo creemos o no nos lo creemos? Por eso Creonte representa mejor que nadie esa frase de Terencio. Nunca en exceso. En él todo es exceso, todo es ibris. Por eso no acepta nada. Aunque él dice, no existe un mal mayor que la anarquía, lo cual comparto, sin embargo, su desaforada visión de la realidad, su forma de imponer su criterio por encima de la razón, para imponerla sin razón, la misma que le llevará a la muerte de su esposa, ante ver el resultado, a la muerte de su esposa y de su hijo, y de la que podía haber sido su nuera, le lleva a la ciudad y a él mismo a la anarquía. Y se da cuenta tarde que se ha equivocado, pero ya no tiene salida. La realidad le ha golpeado y la ley que él le han puesto aún más. Hay que leerlo como juristas, no solo como lectores apasionados, porque nos plantea esa dualidad entre el derecho natural y el derecho positivo. Decía Leo Strauss, el derecho natural presupone la duda respecto a la autoridad. Claro. Y su relación con la autoridad se convierte en un problema inevitable. Claro, Antígona es ese debate inacabado e irresoluble. Ahora bien, ¿quién es hoy Antígona? Una triste minoría. Hoy plantear que vas por la línea del derecho más natural te puede acarrear dos cosas. El desprecio del ámbito académico e incluso que se acorte tu vida académica. No accediendo a cargos académicos o no haciendo que puedas llegar a titular, a catedrático, etc. ¿no? En esa triste realidad, no sé si he tocado algo y he fastidiado algo, espero que no. No, porque he tocado algo. En esa triste realidad de que nos veamos con el miedo de mostrar nuestras inquietudes en público, nuestros deseos en público, nuestras ambiciones en público y nuestra perspectiva del derecho y de la vida, defendiéndolo pausadamente, pero con pasión, como es mi caso, te puede acarrear ciertamente el que nadie cuente contigo. Bueno, hay que asumirlo, pero hay que tener las espaldas muy anchas, lo reconozco. Y por último, yo digo que Antígona es la primera James Dean, es la primera rebelde sin causa, porque en ella está la forja de un rebelde. Ella no es una objetora de conciencia, como se dice, porque la objetora de conciencia es aquel sujeto que desobedece una ley pero no quiere acatar su resultado, se niega a ser sancionado. Sin embargo, la desobediencia civil, como dice muy bien John Rawls, es todo lo contrario. Es que hay un acto público, un real decreto, y públicamente repudias públicamente y conscientemente. Por eso le pregunta
Creonte, ¿conocías la naturaleza del decreto? Y dice, vaya que sí lo conocía. O sea, no hay posibilidad de engaño o de desconocimiento. Y aún así, tú realizas un acto político contrario a la ley, disientes públicamente y contradices el tenor del Real Decreto. Por lo tanto, lo que se busca, ¿qué es? Un cambio en la ley o en el programa de gobierno por parte del desobediente civil. No es nunca un acto violento, también en el caso de Antígona. Y lo que se apela, por parte de, como dice Rawls, lo que se apela es al sentido de justicia, de justicia que debe de prevalecer en la comunidad frente a la ibris del poder. Todo eso lo encarna perfectamente Antígona. Como juristas deberíamos de leerlo. Como ciudadanos tendríamos que replantear. Y como creyentes, que es en mi caso, deberíamos de asumirlo a pies juntillas. Si no lo hacemos en cualquiera de los estadios a los que he hecho referencia, nos estamos traicionando a nosotros mismos, estamos traicionando a nuestros alumnos y estamos traicionando a nuestra sociedad. Creo que enarbolar hoy la bandera de Antígona, más que nunca, se hace necesario. Y creo que proponer a nuestros alumnos su lectura le puede ayudar mucho más a comprender la naturaleza del derecho que muchos de los tratados o manuales que les obligamos a leer. Bueno, yo creo que no me he excedido del tiempo que había más o menos fijado para no ser cansino y me presto, si alguien estima bien, a cualquier pregunta que por supuesto no pienso contestar ni dimitir, que diría el clásico. No, fuera de broma, ha sido un placer transmitiros estas líneas de pensamiento que tengo, que me podría haber llevado mucho más, pero no puedo ser cansino. O sea, igual que el profesor no debe intentar cansar, sino motivar. Bueno, yo he intentado plantear cuestiones que pudieran ser sugerentes y que nos llevara a replantearnos determinados principios o temas que a veces los tenemos ahí en ese cajón del olvido al que tantas veces hago referencia. Y muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome y a lo que estiméis oportuno, aquí estoy.